Una mañana una niña de 11 años salió rumbo a la escuela y nunca llegó. Lo que parecía ser un día normal para una niña se convirtió en uno de los casos más escalofriantes de la historia reciente. Hoy conoceremos cómo el silencio se convirtió en cautiverio. El 10 de junio de 1991, Jessie Duggar, de 11 años, salió rumbo al paradero. Donde ella vivía, el paradero quedaba en la cima de una pequeña colina. Su casa estaba abajo. Se cuenta cómo ella salió de su casa dirigiéndose al paradero. Su padrastro se quedó en la puerta observando cómo se iba, como vigilando para que no le pasara nada. Ella empieza a caminar e iba vestida toda de rosa porque ese era su color favorito. Cuando estaba en medio del camino, justamente cuando se veía el paradero y lograba ver su casa, un coche se para al lado de ella y con el otro choque la derriba. Se baja del coche el señor Garrido y su esposa Nancy. Ambos la suben al camión. En el paradero otros compañeritos de la escuela lo ven y empiezan a gritar. Su padrastro desde la entrada de su casa también observa todo y decide ir a buscarla. Todo se vuelve un caos, escuchan gritos. El padrastro agarra una bicicleta y los persigue, pero lamentablemente no los alcanzó. Claramente un carro contra una bicicleta no era competencia, y ellos pues como que no iban siguiendo las leyes de tráfico ni deteniéndose en semáforos. Fue imposible para el señor alcanzarlos. Cuando llegan a la casa de los Garridos, que estaba a unos 200 kilómetros, unas 2 o 3 horas de distancia más o menos de la casa de Duggar, llegan, la meten a un cobertizo insonorizado que tienen en el fondo. Todo está cubierto de lonas y este es el primer día de la tormenta para Duggar. La desvisten y solo se queda con un anillo de mariposa porque ellos desechan toda la ropa de ella. Este primer día el señor Garrido la obliga a bañarse con él. Una semana después empieza a abusar de ella y esto se vuelve cotidiano para ellos. 1 o 2 veces por semana la obliga a hacer cosas que ella no quiere, a veces influido por metanfetamina u otras sustancias. Mientras tanto, en su casa empiezan a buscarla. Se crean anuncios de televisión, folletos, empiezan a buscarla por todos lados. Las investigaciones lo primero que se enfocan es en el padrastro porque consideran que no corrió lo suficiente o no hizo lo suficiente para alcanzarlos, así que creen que él estaba involucrado. Después se enfocan en su verdadero padre de Duggar, pero ambos fueron descartados posteriormente porque realmente no tenían nada que ver en el tema. Durante los próximos 3 años la siguen buscando pero no la encuentran y el señor Garrido sigue abusando de ella a diestra y siniestra. Después de un tiempo, Nancy, la esposa de Garrido, que también ayudó en el secuestro, entra en escena. Entra con un comportamiento compasivo, maternal, pero también muy manipulador. Le regalan gatitos a Duggar, esto para como apaciguarla. Pero esos gatitos desaparecen misteriosamente. Ya nos imaginaremos qué es lo que hacían los señor Garridos con los gatitos, pero desaparecen. Duggar tiene un diario donde va escribiendo todo lo que hace con los gatitos. Se lo revisan y descubre que ahí había escrito su nombre en varias páginas. La obligan a arrancarlo y es la última vez que ella escribe su nombre durante 18 años. Evidentemente Duggar jamás tuvo atención médica ni dental. El 18 de agosto de 1994 nació la primera hija de Duggar, cuando ella tenía solo 14 años. El 13 de noviembre de 1997 nació la segunda hija cuando ella tenía 17 años. Ella aprende a ser madre y cómo tener a sus hijos a través de la televisión. Las niñas crecen y Nancy las obliga a decirle a ella mamá y que Duggar, su verdadera madre, es su hermana mayor. Esta es la dinámica familiar. Las 3 niñas son hijas de Nancy. Duggar trabaja como diseñadora gráfica en la imprenta de los Garridos. Ahí tiene acceso a teléfonos, a correos electrónicos de cliente, a otras personas, pero nunca dice nada. Algunos clientes y vecinos la ven, pero nunca nada sospechoso, o al menos ella nunca expresa nada. De hecho, varios de sus clientes informan que hacía un buen trabajo, pero nunca sospecharon de que ella era una niña secuestrada. El 24 de agosto de 2009, Garrido deja un ensayo en el FBI y visita una universidad con las hijas de Duggar. Él va con la idea de poder hacer un evento religioso en la universidad y se llevó a las pequeñas. Al entrar ahí con la coordinadora de eventos, ella empieza a ver que las niñas se actúan demasiado raro. Entonces le pide sus datos a Duggar y le dice que están interesados en su evento, solo para que le dé toda la información. Ahí la coordinadora de eventos le pasa la información a un policía para que lo investigue y se dan cuenta que Garrido tiene varios antecedentes penales por abuso y violación de menores. Entonces ellos creen que las 2 niñas corren mucho peligro con él. Evidentemente esto es cierto. El 29 de agosto de 2009, 3 días después de este encuentro, le dicen al señor Garrido que están interesados en continuar con su evento y lo citan en un sitio.
Ahí la policía los detiene y los separa. Porque le dicen que lleva a las niñas, y también llevó en esa ocasión a Duggar. Los separan y las interrogan. Duggar se presenta con otro nombre, Alyssa, y afirma que no tiene ningún problema. Pero escarbando más, ella logra hasta decir de que realmente su esposo los maltrataba, a ella y sus 2 hijas, y que están con Garrido porque ella las ayuda. Obviamente esto es mentira. Pero Duggar se sigue aferrando de que no, que ella no tiene ningún problema y que está muy bien. Obviamente tiene el síndrome de Estocolmo porque pues está defendiendo a su agresor. Pero ella no dice nada de su verdadera identidad, sino hasta que Garrido confiesa es cuando ella dice su verdadero nombre. Después de 18 años lo volvió a pronunciar. Evidentemente arrestan a Garrido y a su pareja. Garrido es condenado a cadena perpetua y su pareja, su esposa Nancy, es condenada más o menos a 40 años de prisión. Duggar se logra comunicar con su madre y ella va a verla a la estación de policías. Como ya mencionado antes, no estaban tan lejos, estaban a unas par de horas. Posteriormente a eso, Duggar escribió 2 libros y le ha ido pues regularmente bien. También demandó a la policía por $20 millones y le ganó. Se preguntarán por qué demandó a la policía y cómo es que ganó. Pues resulta que los demandó por no hacer bien su trabajo. Y como había mencionado antes, Garrido tenía antecedentes penales y estaba en libertad condicional, así que lo hacían firmar en varias ocasiones y hasta le hacían visitas. En una visita a su domicilio, el agente vio a una de las hijas de Duggar y el policía le cuestionó sobre esto y Garrido dijo que era la hija de su hermano, y el policía se quedó con esa información y la dio por buena, cuando realmente con una llamada hubiera sabido que el hermano de Garrido no tenía hijas y hubieran investigado más y hubiera acabado antes el tormento de Duggar, y no lo hicieron. Pero eso no es todo. Una vez un vecino reportó que había niños viviendo en el patio trasero y esto es ilegal. Llegó la policía, entrevistó a Duggar en su puerta, estuvieron hablando 30 minutos y solo lo dejó con una advertencia de que eso no podía pasar de nuevo. Si tan solo el policía hubiera entrado, Duggar hubiera estado en libertad mucho tiempo antes y no hubiera seguido sufriendo. También el departamento de bomberos respondió a un informe de una menor con una lesión en el hombro que ocurrió en una piscina en la casa de Garrido. Esta información no fue transmitida a la oficina de policía, dado que no tenía registro de ninguna menor en la casa ni tampoco tenía piscina en esa dirección. Otra cosa que pudo haber salvado antes a Duggar. Jessie Duggar convirtió su pesadilla en voz para quienes viven en silencio. Hoy con sus hijas a su lado dedica cada día a apoyar a víctimas de secuestro y abuso, demostrando que ni el horror más infinito puede apagar la chispa de la esperanza. Su historia expone la urgencia de estar alerta, de creer en los desaparecidos y de no abandonar nunca a quienes esperan ser encontrados.